Dios es fiel, hermano. En la angustia, en el dolor, nuestro Dios siempre será fiel. En las pruebas, en las dificultades, Dios siempre es fiel. Esa es la razón por la cual Dios nos permite que estemos aquí una vez más reunidos. Como decía David, prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y es una bendición, mi hermano, cuando nos reunimos a pesar del dolor, a pesar de las pruebas, del cansancio físico, de nuestra lucha espiritual que tenemos siempre a diario. Es una bendición que podamos tener ese deseo en nuestro corazón de reunirnos. Dios le agrada eso, Dios bendice eso y nos gozamos también en su presencia. La canción decía, la última, quebranta mi corazón. Hermano, el quebrantamiento debería ser en nuestra vida algo primordial. Cuando un corazón es quebrantado por Dios, cuando somos quebrantados por Dios, entenderemos siempre su propósito en nuestras vidas. Un corazón, nunca vamos a poder entender el propósito de Dios en nuestra vida si nuestra vida no ha sido quebrantada por Dios. Jamás, hermano, jamás. Por eso que el quebrantamiento es algo muy importante en nuestras vidas. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. ¿Por qué, mi hermano? Porque todo, mi hermano, tiene una base, todo tiene un fundamento. No podemos construir una casa sin primero tener una base. No podemos, mi hermano, construir un matrimonio en el Señor si no tenemos un fundamento puesto en Dios. Y esto lo entendió perfectamente y claramente, mi hermano, la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I. Entendió, mi hermano, que nada ellos podían hacer si no estaban primeramente fundamentados en lo que Dios, en lo que el Señor ya les había a ellos dado y establecido que hicieran. Y esto a mí me llama mucho la atención, mi hermano, porque si el capítulo 2 y el verso 41 y 42 son muy interesantes y deberíamos, mi hermano, aplicarlo a nuestra vida, ¿cuánto más interesante sería el capítulo 1, verso 14 del mismo Hechos, mi hermano? Dice la palabra, mi hermano, antes que empecemos el capítulo 2, que esto fue lo que mucho me llamó a mí la atención. Capítulo 1, verso 14 del libro de Hechos. Dice, mi hermano, que entonces todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué me llama a mí esto la atención, mi hermano? Porque todavía no había llegado al Pentecostés, todavía no habían sido ellos investidos por el Espíritu Santo, no habían sido ellos, mi hermano, llenos del Espíritu Santo, y ellos perseveraban unánimes en la oración. Esto es algo muy interesante, mi hermano, porque esto nos demuestra, mi hermano, que toda bendición de Dios a nuestras vidas dependerá de nuestra perseverancia. De nuestra perseverancia en el Señor. Toda, mi hermano, absolutamente toda. La iglesia, mi hermano, ya el Señor había muerto, había resucitado. Sus discípulos se habían dispersado. Pedro volvió a sus quehaceres. Muchos otros volvieron a sus vidas que antes tenían. El Señor resucita, los tuvo que el Señor otra vez volver a unir, a hablarle, a consolarle. Fue la razón por la cual, mi hermano, su fe se fortaleció aún más, porque ellos estaban, mi hermano, espiritualmente, ellos estaban desanimados, pensaban que su líder, que el maestro, que ellos seguían, había sido muerto, ya no estaba con ellos. El Señor sabía muy bien que esto iba a pasar,
El Señor se le tuvo que aparecer a ellos, mi hermano, y no solamente por un día, por 2 días. Dice la palabra que estuvo casi 40 días con ellos, enseñándoles y adoctrinándoles cosas. Lamentablemente el libro de Hechos, mi hermano, no narra qué fue lo que pasó en esos 40 días, qué le dijo el Señor a los discípulos en esos 40 días antes de subir. Pero la Biblia nos habla de que estuvo con ellos, fortaleciéndolos, consolándolos, porque así es nuestro Dios, mi hermano. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que a mí me llamó la atención de la iglesia, del principio de la iglesia, como si todavía, mi hermano, así sería, mi hermano, lo que el Señor le habló a esta gente, le habló a sus discípulos, mi hermano, que ellos, mi hermano, aún sin todavía tener la promesa del Espíritu Santo, ellos estaban perseverando en la oración. No se desanimaron, no se cansaron, sino que le creyeron al Señor y estuvieron allí, mi hermano, perseverando. He dicho muchas veces, mi hermano, que la palabra nos dice que fueron 120. Y Pablo nos narra a nosotros, mi hermano, que hubieron más de 500 personas. Y yo siempre, hemos hablado ya de esto muchas veces, como me llamó mucho la atención que de casi 500 personas llegó al punto, mi hermano, de reducirse a 120 personas. Esos 120, mi hermano, fueron los que creyeron, los que perseveraron y los que, mi hermano, y los que de verdad se tomaron, mi hermano, al Señor en serio. No todos tomaremos al Señor en serio, mi hermano. Eso es algo también que tenemos que nosotros tener como aprendizaje en nuestras vidas. La parábola, mi hermano, del sembrador nos narra, mi hermano, que el problema siempre estará en nuestros corazones. La semilla, que es la palabra, nunca tendrá el problema, el sembrador nunca tendrá el problema. Siempre el problema se basa en el corazón, y vemos, mi hermano, que la parábola del sembrador nos narra 4 tipos de cristianos: los que perseveran, los que fueron ahogados por las circunstancias, por las pruebas, los que todavía amaban más las cosas del mundo. Y muchas veces, mi hermano, me llama mucho la atención que cuando el Señor resucita y se le aparece a sus discípulos, después de esto, mi hermano, dice la Biblia que los guardias van a los principales sacerdotes de la época y les narran todo lo que pasó. Esta gente sabía, mi hermano, que el Señor había resucitado con el informe de los guardias. Así que esto no fue, mi hermano, esta gente no va a ser juzgada por ignorancia. Esta gente, aún sabiendo que el Señor había resucitado, ¿qué hicieron? Sobornaron a los guardias, le pagaron para que no dijeran nada. Esta gente, viendo, mi hermano, que aún ese grupo de personas que le seguían al Señor hablaban, mi hermano, y tenían una valentía como nunca antes la tuvieron, y aún así, mi hermano, nunca aceptaron la verdad. No todos, mi hermano, cambiarán, no todos van a aceptar la verdad. Muchas veces sabemos muchas cosas del Señor, muchas veces, mi hermano, se nos habla tantas cosas del Señor y las sabemos, pero no estamos cambiando. No estamos cambiando, mi hermano. Y eso pasa muchas veces. Les invito, mi hermano, a que leamos, mi hermano, capítulo 2, versos 41 y 42 de Hechos. Y vamos a tocar unos puntos muy importantes y vamos a ver, mi hermano, por qué la iglesia fue tan bendecida por Dios en tiempos también difíciles, mi hermano. Muchas veces nosotros estamos lamentándonos que estos tiempos también son difíciles. Claro que son difíciles, mi hermano, pero también aquellos tiempos también fueron tiempos muy difíciles. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Dice la palabra así, mi hermano. Así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra vez nos tocan este punto tan importante y un punto en lo cual nosotros luchamos tanto, en perseverar en la oración. Hermano, sabemos que el Señor ya había instruido a sus apóstoles, ya lo dije al principio. El Señor tuvo que aparecérsele, fortalecer su fe, animarlos nuevamente. Y estas personas, mi hermano, aprendieron
algo muy importante. Estas personas, mi hermano, aprendieron, mi hermano, la importancia de perseverar. Bueno, esta palabra jamás debe borrarse de nuestros corazones. La perseverancia, la perseverancia. Siempre habrá bendiciones cuando perseveramos. ¿Y qué significa, mi hermano, perseverar? Perseverar, mi hermano, es resistir, soportar, aguantar todo lo que venga. El Señor, mi hermano, muere, el Señor resucita, le encomienda a sus discípulos, mi hermano, lo que ellos tienen que hacer. Ellos fielmente, mi hermano, aún como lo dije al principio, aún, mi hermano, sin ser llenos del Espíritu Santo, ellos perseveraban unánimes y esperando la promesa del Señor. El Señor, cuando ve siempre la perseverancia en nuestras vidas, mi hermano, el Señor siempre la bendecirá. Quizás, mi hermano, la Biblia nos habla, mi hermano, de que el Espíritu Santo llegó casi 50 días después de la muerte del Señor. Y es interesante, mi hermano, que quizás, no lo digo por decirlo, pero quizás, mi hermano, el Señor, quizás eso pudo haber tardado si el Señor no hubiera visto perseverancia en sus discípulos. Quizás, mi hermano, hubiera tardado el Señor en mandar su Espíritu Santo, mi hermano, si Él hubiera visto que los discípulos los escucharon a Él, pero no prestaron atención. Pero ellos hicieron, mi hermano, todo lo que el Señor le había dicho, y es por eso, mi hermano, que Dios los bendice, Dios los reviste con el poder del Espíritu Santo. Y los hombres, mi hermano, para nosotros no es nada de sorpresa que siempre hubo un antes y un después. Después de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, mi hermano, la cobardía que había en muchos de ellos fue transformada en valentía. Aún con amenazas, aún, mi hermano, ahí podemos ver, mi hermano, a un Pedro y a otros discípulos, mi hermano, que fueron azotados, golpeados y amenazados de que no hablaran más en el nombre del Señor. Fueron personas que le creyeron tanto al Señor, mi hermano, que no pusieron los ojos en la amenaza, sino la pusieron en su Señor. ¿Qué hicieron los discípulos, mi hermano? Se reunieron en oración, le clamaron a Dios: Señor, danos fortaleza, danos fuerza para predicar tu palabra, Señor amado. Y dice la Biblia, hermano, que fue tanta el poder que hubo entre ellos, mi hermano, en la oración, que el lugar donde estaba tembló. Y al otro día, mi hermano, siguió Pedro y Juan y Jacobo siguiendo, mi hermano, predicando la palabra del Señor. Y este grupo de personas, mi hermano, impactó a toda una nación. Quizás, mi hermano, sin querer queriendo, ellos implantaron un modelo de vida diferente, porque los primeros cristianos, mi hermano, vivían en comunidad. Todos vivían, mi hermano, en unidad. Dice la Biblia, mi hermano, que todos tenían las cosas en común, que no había en ellos ningún necesitado, que nadie tenía necesidad de nada, porque ellos han hablado de la unidad, mi hermano. Y es algo, mi hermano, que muchas veces nosotros nos cuesta entender esto, mi hermano. Cuando una iglesia es unida, mi hermano, cuando un cristiano que invoca el nombre de Dios, es un cristiano que ha entendido la importancia de vivir, mi hermano, en unidad con sus otros hermanos, mi hermano, vamos a entender y a obtener más cosas de Dios. Y estos, mi hermano, y estos cristianos, dice la Biblia, que llegaron a ser lo que ningún sumo sacerdote en aquella época pudo lograr en Israel. Unirme, hermano, a un pueblo, unirme, hermano, a un grupo de personas, porque eran miles, mi hermano, no eran 4, no eran 10, no eran 5. Dice la Biblia que en la primera predicación de Pedro, 3,000 personas se convirtieron, después vinieron con 2,000 más. Habían muchos que se habían convertido en aquellos tiempos y tenían todas las cosas en común, vivían en unidad y se ayudaban unos a otros. Ningún sumo sacerdote de la época logró, mi hermano, obtener esa unidad en Israel. Esa unidad nada más se vio, mi hermano, en el tiempo de Moisés, cuando Dios saca a Israel de Egipto y estaban en el desierto, mi hermano. Ahí el pueblo de Dios estaba unido. Ahí, hermano, tenían todos ellos las cosas en común, peleaban por la tierra que Dios le había prometido a ellos. Todos, mi hermano, vivían en unidad. Cada tribu, mi hermano, se ayudaban la una con la otra. Dios le da la tierra, conquistan la tierra. Cuando ellos entran a Canaán, mi hermano, es cuando todos se dividen. Unos van al oeste, al norte, al sur, al norte. Y todas las tribus se dividen, mi hermano, y empiezan, mi hermano, después a dedicarse a las cosas
que ellos se dedicaban muchos a la agricultura, muchos a la ganadería, muchos al servicio espiritual, como la tribu de los levitas, que fue por un mandato de Dios. Pero después todas las tribus, mi hermano, se dividieron y empezaron, mi hermano, cada uno vivir a su manera. Ahí es cuando Dios levanta después a Josué. Y ya Josué, mi hermano, se olía, ya José veía, mi hermano, que después de él, mi hermano, el pueblo se iba a dividir, el pueblo iba a dejar a Dios, y así pasó. Ahí es cuando escuchamos las famosas: ustedes lo que harán, pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. Dice la Biblia, mi hermano, que cuando muere Josué, el pueblo se olvidó de Dios, y hay un pasaje muy triste en el libro de Jueces, donde dice, mi hermano, que el pueblo se olvidó a Dios, que hubo toda una generación, hermano, que creció sin conocer a Dios. Qué terrible, mi hermano, el Dios que había hecho tantas cosas a sus padres, a sus abuelos. Hubo toda una generación, mi hermano, que creció no sabiendo nada de Dios. Y mi hermano, y esa fue la razón por la cual Dios probó tanto a Israel. Dios le hubiera dado a Israel, mi hermano, todas las naciones que Dios le había prometido a ellos que iban a conquistar. Pero por falta de la desunión, por falta, mi hermano, de ellos no tomaran a Dios en serio, Dios dejó, mi hermano, muchas naciones sin que Israel conquistara, para Dios probarlos a ellos. Israel hubiera conquistado, mi hermano, todas las naciones que Dios le había dado. Eso va a pasar después en el futuro, donde Dios le dará todo a Israel. Pero Dios probó a Israel y Israel le faltó a Dios en todo, mi hermano. Israel vio todas las cosas de Dios. Israel no se mantuvo firme en las cosas de Dios. No hubo la unidad que Dios quería que hubiera en su pueblo. Y dejó esas naciones allí para probar a Israel. Por eso que cada vez que el pueblo de Dios, mi hermano, dejaba a Dios, Dios usaba esas naciones para que lo atacaran a ellos. Le robaban, mi hermano, vivían en agonía. Siempre después que el pueblo buscaba a Dios nuevamente, Dios se acordaba de ellos y levantaban a los famosos jueces. Ya todos lo sabemos también, mi hermano. Y aún después que moría el juez, volvía, mi hermano, Israel a lo mismo. Hasta que muere, según muchos teólogos hablan de que el último juez fue Samuel. Muere Samuel, mi hermano, y hubo 400 años en que Dios dejó de tratar con el pueblo. Eso es lo que se llama los 400 años de silencio de Dios. Hasta que Dios, mi hermano, empieza a escoger, levanta a Saúl, y ahí es cuando Dios vuelve a tratar otra vez con Israel. Pero lo que yo trato, mi hermano, de explicar en esta tarde fue cómo la iglesia, mi hermano, entendió, mi hermano, estos puntos tan importantes que deberíamos nosotros también entender en nuestra vida: perseverancia y unión. Esta gente, mi hermano, conmovió toda esa nación. Esa gente, mi hermano, estableció un estilo de vida en los cuales todo el mundo veía cómo eran, todo el mundo veía la unidad que había en ellos. Como dice la Biblia, mi hermano, que el mismo Dios añadía a la iglesia, mi hermano. Y este es algo también muy interesante. Era Dios el que traía a la gente a la iglesia. No estoy diciendo, mi hermano, de que los discípulos no predicaban el evangelio. Los discípulos, mi hermano, tuvieron la predicación del evangelio como algo esencial en sus vidas. Dice la Biblia, mi hermano, que ellos no tenían, mi hermano, salones ni edificios como nosotros en nuestra época. Ellos se reunían en el portico de Salomón y ellos, mi hermano, le predicaban todos los días, mi hermano, ellos predicaban el evangelio a la gente. A cada hora, mi hermano, ellos estaban predicándole las nuevas a la gente, mi hermano, sin cansarse, sin agotarse, mi hermano. Ellos vivían, mi hermano, el verdadero evangelio. Ellos creían, mi hermano, lo que de verdad el Señor había hecho en ellos y lo que el Señor quería que ellos llegaran a ser, mi hermano. Fue por eso, mi hermano, que este grupo tan pequeño, mi hermano, pero con un Dios tan grande en medio de ellos, mi hermano, pudo llegar, mi hermano, a hacer lo que Dios le había dicho. Ahí podemos ver, mi hermano, después a un Pablo y a un Silas en una cárcel, alabando a Dios, no llorando, no quejándose: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que estar aquí si te estoy sirviendo? ¿Por qué estoy yo en la cárcel? Lo vemos, mi hermano, alabando a Dios en el dolor, en la angustia. Y déjame decirle, mi hermano, que la cárcel de aquellos tiempos, mi hermano, era terrible. Dice la isla que estaban en el cepo, hundidos, mi hermano.
en el lodo, con su cuerpo por la mitad, mi hermano. Estaban ellos alabando a Dios. Eso se consigue, mi hermano, cuando de verdad aprendemos a vivir un verdadero evangelio. El verdadero evangelio que nos dejó el Señor. Y otra cosa que me llama la atención es que ellos se esforzaban cada día, mi hermano, por conocer más a Dios. Se esforzaban cada día, mi hermano, por estudiar la palabra, por mantenerse, mi hermano, unidos, por tener, mi hermano, la oración como algo fundamental, y debería ser también, aún en nuestras vidas, como algo fundamental. Muchas veces pensamos, mi hermano, que el libro de Hechos es como es un libro histórico, un libro que es muy bonito leerlo, mi hermano, pero es un libro, mi hermano, que mantiene, como toda la palabra de Dios, se mantiene vivo hasta nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos, mi hermano, nos enseña, por eso es la importancia de este libro, nos enseña cómo esos cristianos, mi hermano, tuvieron tanto éxito en el Señor. Fue porque vivieron para el Señor, perseveraron en el Señor, se mantuvieron firmes en el Señor. Fue por eso, mi hermano, que podemos ver, hermano, a discípulos que antes eran cobardes, pero después, mi hermano, después que fueron llenos de Dios, tan valientes como Pedro, mi hermano. Después que Pablo fue tratado por Dios, vemos a un hombre, mi hermano, que se esforzaba por llevar la palabra de Dios a todas partes. Muchas veces, mi hermano, no podemos mi hermano, hablar de fundamentos importantes, mi hermano, en nuestras vidas si todavía no tenemos bien en claro el verdadero fundamento que tiene que estar en nuestras vidas, que es perseverancia y oración. Pablo le decía a la iglesia de los Corintios: yo no puedo a ustedes hablarle cosas espirituales todavía. Ustedes no pueden todavía comer alimentos sólidos, que están todavía bebiendo leche, mi hermano. Qué triste sería, mi hermano, si tenemos tantos años en el Señor y todavía no podemos, mi hermano, ingerir alimentos sólidos, palabras más pesadas a nuestras vidas. Muchas veces, mi hermano, no vamos a entender nunca tantas cosas que Dios quiere enseñarnos, como la renovación de la mente, como tener la mente de Cristo, como el perseverar. Si no estamos, mi hermano, o si no sabemos, mi hermano, bien clara estos fundamentos tan importantes en nuestras vidas. Si estos fundamentos, que es la unión, la perseverancia, no lo tenemos bien claro en nuestras vidas, no vamos a poder, mi hermano, entender otras cosas más. Porque vamos a estar construyendo nuestra casa en la arena. Y cualquier cosa que venga a nuestra vida nos va a tirar por tierra si no tenemos un buen fundamento. Dios tuvo que, mi hermano, que enseñar a la iglesia de aquellos tiempos el verdadero fundamento, y después de ese fundamento, mi hermano, fue que Dios pudo hacer tantas cosas en la iglesia. Mi hermano, un bebé no puede correr sin antes aprender a caminar, y eso lo sabemos nosotros, mi hermano. ¿Cómo vamos nosotros, mi hermano, a querer cosas más grandes si todavía no tenemos fundamentos claros y esenciales en nuestras vidas, mi hermano, y no lo hemos llegado a entender? Muchas veces, mi hermano, hablamos de la importancia de la oración, y la iglesia lo sabe que es importante, pero muchas veces no lo hacemos. Lo importante de congregarnos, pero muchas veces no lo hacemos, y se habla, y se habla, y se habla, y muchas veces no lo hacemos. Ahora, yo sé, mi hermano, y no es que estoy diciendo que tenemos que estar siempre, hermano, sería una bendición que podamos reunirnos siempre. Yo sé que hay hermanos que trabajan, que estudian, que tienen sus cosas, mi hermano, eso se entiende. Pero hágalo, mi hermano, y no estoy diciendo que no lo esté haciendo en secreto, no lo estoy diciendo, mi hermano. Espero que así sea. Pero es una bendición, mi hermano, el entender, mi hermano, la importancia que significó la unidad y la oración en la iglesia del primer siglo. Mi hermano, fueron cristianos, mi hermano, que pasaron, mi hermano, por momentos tan terribles, para los cristianos que permanecieron fieles al Señor. Decía Pablo que él ha pasado persecución, frío, enfermedades, pero Pablo, mi hermano, perseveraba en el Señor. Y eso es algo que se aprende, mi hermano, cuando tu vida y mi vida esté en comunión con Dios. Pero si nuestra comunión con Dios es una comunión pobre, mi hermano, es una comunión que ni siquiera le encontramos sentido, mi hermano, todo lo que venga no nos va a tirar, mi hermano.
Por eso, mi hermano, que a veces vemos, mi hermano, a creyentes, mi hermano, que están y como que no están. Personas, mi hermano, que muchos en la iglesia que perseveran y otros que no perseveran, mi hermano, porque todavía, mi hermano, no han entendido estos principios tan importantes que debería, mi hermano, estar clavado en nuestro corazón. La perseverancia y la unión en medio nuestro. Esta iglesia, mi hermano, estremeció todo, mi hermano. Incluso, mi hermano, hubo un momento en que la iglesia se sintió tan cómoda en Jerusalén que no querían salir, que se le olvidó, mi hermano, lo que el Señor le había dicho antes: ir por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué hizo Dios, mi hermano? Porque muchas veces ya también hemos hablado de eso. Por eso que lo que estamos hablando hoy, mi hermano, no son cosas nuevas, son cosas que se ha hablado una y otra vez aquí. Mi hermano, ¿qué hizo Dios cuando vio la iglesia tan cómoda? Porque habían ganado el favor del pueblo, la gente lo quería, no todos lo querían. Pero, mi hermano, la iglesia se sintió tan cómoda que se quedaron tranquilitos en Jerusalén. Y yo siempre he dicho, mi hermano, que la comodidad en nuestras vidas es el peor enemigo que tú y yo vamos a tener. Por eso que a veces, muchas veces, Dios tiene, mi hermano, que apretarnos, mi hermano, o ahogarnos en muchas áreas de nuestras vidas para que aprendamos a depender de Él en todo. En todo, mi hermano. ¿Qué hizo Dios después, mi hermano? Le matan al primer apóstol, a Jacobo. ¿Qué pasó después de eso? La iglesia se dispersó y iban predicando el evangelio por todas partes. Quizás si esto no hubiera pasado, y quizás nosotros humanamente pensaríamos, pero fue algo muy duro. ¿Cómo Dios permitió eso? Dios conoce las cosas, mi hermano. Quizás si hubiera sido otra cosa, quizás todavía los apóstoles no se hubieran tomado muy en serio el llevar el evangelio a todas partes. Y es que, mi hermano, es que la vida, mi hermano, cristiana es una vida, mi hermano, muy difícil. Ya todos lo sabemos y lo hemos hablado. Es una vida de dolor, es una vida, mi hermano, de muchas veces una vida solitaria, mi hermano, porque no todos te van a entender. Muchos te van a querer amar, abrazar, otros van a querer hasta matarte, mi hermano. Dice la Biblia, mi hermano, hasta Pedro decía que esas personas que andan... Vean, mi hermano, esto es tan importante porque la iglesia vivía en... Esta palabra comunión, mi hermano, es compuesta. Común, unión, que ellos, mi hermano, tenían, mi hermano, bien en claro, mi hermano, que como ellos habían conocido al Señor, ellos no podían estar relacionándose, mi hermano, con cualquier tipo de persona. Y esto, mi hermano, no es que estamos diciendo, mi hermano, de que usted no se va a relacionar con los demás. No, mi hermano, nada más lejos que la realidad. Pero es importante, mi hermano, el saber, mi hermano, entender, mi hermano, nuestra posición de cristianos. Si tú tienes amigos, mi hermano, que no comparten contigo ahora tu fe, que hasta Pedro lo dice, mi hermano, que muchos, mi hermano, que para muchos lo que vivimos nosotros es locura, porque ya no estamos viviendo como antes vivíamos con ellos, ya no estamos en borrachera, en cosas que antes hacíamos con ellos, y para muchos, mi hermano, mi hermano, eso es como una locura para ellos, lo que uno está viviendo. Por eso, mi hermano, que jamás podemos, mi hermano, tener una comunión con las personas que no tienen la misma fe que uno, mi hermano. Muchas veces, mi hermano, muchos no entienden esto, y para muchos, mi hermano, muchas veces es más importante mi amigo que Dios, lo que piense mi amigo que lo que piense Dios. Y el cristiano verdadero, mi hermano, no puede estar viviendo pensando que lo que piense mi vecino, que lo que piense mi amigo, sino lo que piense Dios de mí. Y muchas veces, mi hermano, a muchos les cuesta esto, mi hermano. Yo conozco personas, mi hermano, que prefieren, mi hermano, estar bien con sus amigos que bien con el Señor, porque no soportan de que esas personas se hayan alejado de ellos. Y mi hermano, y es triste esto, mi hermano, cuando eso se puede vivir, mi hermano, y nosotros no estamos propensos, mi hermano, a que esto no pase en nuestras vidas. Muchas veces estas cosas pasan en nuestras vidas. Por eso, mi hermano, que siempre es importante tener nuestro fundamento bien puesto en el Señor para que nada ni nadie nos mueva. Nada ni nadie nos podrá mover, mi hermano, si tenemos, mi hermano, este fundamento bien claro en nuestras vidas. Cuando esto pase en nuestras vidas, mi hermano, vamos a poder lograr hacer lo que la iglesia pudo ser, mi hermano, en esos tiempos. Es lamentable, mi hermano, que muchas veces, mi hermano,
vemos personas que lamentablemente avergüenzan al Señor, con conductas, con palabras. Lamentablemente, mi hermano, vemos personas que aún en las iglesias, mi hermano, pero después tienen su doble vida, y esto, mi hermano, trae también un mal testimonio a la iglesia, un mal testimonio a nuestras vidas, y es lamentable, mi hermano, pero también, mi hermano, esto también tiene que pasar. Esto también, la cizaña tiene que crecer junto con el trigo, mi hermano. Y tú y yo no somos quien para arrancar nada, ni para quitar nada, ni para juzgar nada. Eso se encargará siempre el Señor. Esfuérzate tú por vivir para Dios, esfuérzate tú por tener tus ojos puestos en el Señor, tu mente puesta en el Señor, tu corazón puesto en el Señor, y no mires lo que estás haciendo tu hermano. Porque muchas veces, mi hermano, tenemos la excusa, ¿no?, de que si este está así, yo también lo voy a hacer. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas, mi hermano. Eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Si este lo hace, yo también lo voy a hacer. ¿Por qué yo no lo voy a hacer también? Mi hermano, la iglesia entendía, y dice la Biblia, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto, mi hermano, es muy interesante. ¿Por qué? Porque no es que los apóstoles tenían una doctrina diferente a la que recibieron del Señor. La doctrina era la que ellos habían recibido del Señor. Todo lo que los apóstoles, mi hermano, le hablaban a la iglesia, le enseñaban a la gente, mi hermano, era lo que ellos todos habían recibido del Señor. Recuerden, mi hermano, que en aquellos tiempos los primeros cristianos no tenían la Biblia como nosotros, no tenían Primera de Juan, Corintios, no había toda la Biblia, mi hermano, en sus manos, como la bendición tan grande que tú y yo tenemos ahora en nuestros tiempos. Ellos, mi hermano, se esforzaban cada día por vivir cada día la palabra de Dios, mi hermano, por vivirla, mi hermano. Y hay una palabra que me llama mucho la atención, dice la Biblia, que ellos recibían la palabra. Y esto, mi hermano, es una palabra muy interesante, porque la palabra, el libro de Hechos nos narra de que ellos recibían la palabra y se añadían a la iglesia. Los primeros cristianos entendieron, hermano, que no solamente, mi hermano, ellos se llamaban cristianos por llamarse cristianos. Ellos se llamaban cristianos porque ellos vivían la palabra, la recibían, la tenían, mi hermano, como algo primordial en sus vidas. Ellos, mi hermano, vivían el día a día conforme a la palabra de Dios. Y cuando dice la Biblia que se añadían a la iglesia, mi hermano, es que ellos tenían muy en claro que el cristiano, mi hermano, pertenecía, mi hermano, a algo. Ellos, mi hermano, vivían, mi hermano, ellos sabían, mi hermano, que estaban llamados a vivir en unidad, a amarse los unos a los otros, a ayudarse los unos a los otros. Y muchas veces, lamentablemente, mi hermano, todavía la iglesia no ha entendido esto. Muchas veces, mi hermano, muchos cristianos todavía no han entendido esto, mi hermano. El ayudarnos mutuamente, el ver a mi hermano, el dolor de mi hermano, que tomarlo como si fuera mío, el extender la mano al hermano caído, sino que muchas veces nos apresuramos, mi hermano, a juzgarlo y a hundirlo, cuando deberíamos, mi hermano, ayudarlo. Porque quizás mañana pasado nos toque a nosotros pasar lo mismo, peor que ese hermano. Ahora, claro, la Biblia nos habla que por sus frutos tú lo vamos a conocer, mi hermano. El hecho de que tú ayudes a tu hermano, no quiere decir que quizás esa persona siga firme. Quizás, si es de Dios, lo va a hacer. Tú lo vas a ver después. Si no, mi hermano, ya Dios sabrá. Pero, mi hermano, la iglesia entendió todas estas cosas. Todas estas cosas, mi hermano. Fue por eso que este pequeño grupo de personas, mi hermano, pudieron, mi hermano, cumplir con todo lo que el Señor les había mandado. Por eso, mi hermano, que ese es el fundamento más grande que tú y yo, al tener, mi hermano, esos fundamentos muy claros en nuestras vidas, nosotros, iglesia, al tener estos fundamentos muy claros y que lo entendamos en nuestras vidas, mi hermano, vamos a aprender a saber, a caminar todos los días con el Señor. Vamos a saber aprender, mi hermano, que me vengan pruebas, mi hermano, yo voy a seguir allí en el Señor. Me venga el momento del dolor y de la angustia, mi Dios es fiel. El momento, mi hermano, en que aún no tenga nada en mi casa para comer, mi Dios me proveerá. El momento, mi hermano, en que yo esté enfermo, mi Dios es mi sanador. Vamos a entender todas estas cosas, mi hermano, cuando tenemos estas cosas clavadas en nuestros corazones.
Por eso que le dije anteriormente, por eso que vemos a un Pablo y a un Silas alabando a Dios en una cárcel. A un Esteban, mi hermano, siendo apedreado, mi hermano, un Esteban lleno del Espíritu Santo, viendo la gloria de Dios. Él decía, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Y aún ese hombre sufriendo el martirio, mi hermano, de tantas piedras, ese hombre no se cansó de hablarle a ellos el Evangelio. Y aún, mi hermano, al final, mi hermano, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ese es el verdadero cristianismo, mi hermano. Ese es el verdadero cristianismo que Dios quiere que vivamos. La madurez espiritual, mi hermano, no se obtiene, mi hermano, por experiencia, por años, mi hermano, porque a veces vemos personas que tienen muchos años en el Evangelio y todavía no son maduros. Se obtiene, mi hermano, en la presencia de Dios, nuestra madurez espiritual. La vamos a obtener siempre en la presencia de Dios. Ahí donde Dios nos va a tratar, nos va, mi hermano, a mordear a su manera, nos va, mi hermano, a pulir. Él sabe, mi hermano, qué área de nuestra vida necesita pulir, qué debilidad, mi hermano, en nuestras vidas Él necesita, mi hermano, fortalecer en nuestras vidas para que sigamos adelante. Él sabe qué necesidad hay en nuestras vidas, mi hermano, qué necesitamos nosotros cambiar para Él. Él sabe todas estas cosas, mi hermano. Pero tenemos que aprender, mi hermano, a tener esto muy en claro en nuestras vidas. Por eso que la Biblia, mi hermano, no es útil a nosotros para todos, mi hermano. Para todo, para todo. No hay ninguna palabra que podamos decir que no me sirve para mi vida. Toda palabra de Dios, mi hermano, es útil para nuestra vida. Toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es útil para mi vida. Y nos enseña, mi hermano, todo, porque todo nos habla del Señor. Así, mi hermano, que es bueno que recordemos esto, mi hermano. Es bueno, mi hermano, que tengamos esto muy presente. Y si tienen, mi hermano, la posibilidad o el privilegio de que lean, si lo han leído, leanla otra vez, mi hermano. Lean el libro de Hechos, mi hermano. Les aseguro, mi hermano, que los va a fortalecer espiritualmente. Van a tomar nuevas fuerzas, mi hermano, ver cómo estas personas, mi hermano, le creyeron a Dios. Y como lo dije al principio, aún sin todavía estar llenos del Espíritu Santo, estas personas perseveraban en la oración. Vivían, mi hermano, unidos, mi hermano. La unidad, mi hermano, nos va a caracterizar a nosotros como verdaderos hijos de Dios, no la desunión. No podemos, mi hermano, llamarnos cristianos si estamos, mi hermano, en desunión entre nosotros. Y lamentablemente, mi hermano, es triste decirlo, pero muchas veces se ve esas cosas. No estoy hablando de que haya entre nosotros, ojalá que no haya esto entre nosotros. Pero muchas veces, mi hermano, se ve esto en las iglesias, que podrá estar una iglesia, mi hermano, llena, mi hermano, de personas creyentes, pero hay desunión en medio de la iglesia. Ahora, mi hermano, la pregunta es, ¿está Dios, mi hermano, en medio de esa iglesia, mi hermano, cuando hay una iglesia unida, entre comillas, pero desunida a la vez? No, mi hermano. No. Así, mi hermano, que la unidad en nuestras vidas, la unidad, mi hermano, en nuestros corazones, mi hermano, es primordial. No vamos a crecer, como lo dije al principio. Podemos tener, mi hermano, muchas cosas buenas en nuestros corazones y deseos de servir al Señor y deseos de buscar al Señor, pero jamás vamos, mi hermano, a poder caminar bien si no tenemos, mi hermano, unidad, verdadera unidad en nuestras vidas. Eso fue, mi hermano, lo que hizo que la iglesia, mi hermano, de aquellos tiempos, mi hermano, pudieran estremecer toda la unidad. Y es por eso que siempre lo hablamos, por esas razones que tú y yo estamos aquí hoy. Por la valentía de esas personas. Somos frutos, mi hermano, de esa iglesia. De esos cristianos, de esos primeros cristianos, mi hermano, que le creyeron a Dios, vivieron para Dios en persecuciones, en angustia, mi hermano, arrojados a coliseos romanos donde veían a sus hijos ser despedazados por los leones, pero personas que veían ustedes alabando a Dios en todo momento. Mi hermano, así que
el mensaje, mi hermano, es que gocémonos a Dios en todo momento. Gocémonos a Dios en todo momento, mi hermano. Yo sé que a veces es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Pero gocémonos en Dios en todo momento, porque Él siempre será fiel. Siempre, siempre permanecerá fiel, hermano. En todo momento. Y vivamos, mi hermano, en unidad. Y tengamos, mi hermano, muy en serio nuestra vida de comunión con Dios, nuestra vida de oración con Dios, mi hermano. Porque eso se verá reflejado después en nuestras vidas. Y si Dios nos ha permitido a nosotros, mi hermano, como siempre muchas veces lo hemos hablado, sacarnos de nuestra tierra y traernos, mi hermano, a un lugar que muchas veces hasta no nos gusta, quizás el frío, la gente, pero estamos aquí, mi hermano. Yo siempre he dicho que nada pasa por casualidad, nada de lo que Dios hace es por casualidad, todo es con un propósito. Si estamos aquí porque Dios lo quiere que estemos aquí, ¿y es para qué? Para bendición a esta gente, mi hermano. Así, mi hermano, que animémonos como iglesia, vivamos, mi hermano, vivamos la palabra día a día, para que Dios pueda hacer cosas en nosotros, mi hermano. Para que Dios pueda hacer cosas en nosotros y podamos ver, mi hermano, así como los primeros cristianos vieron cómo Dios hizo en ellos y cómo Dios transformó y cómo Dios, mi hermano, se glorificó en tantas cosas, así también nosotros podamos, mi hermano, ver lo mismo, mi hermano. Muchos hablan, mi hermano, de que el libro de los Hechos todavía no ha sido terminado, porque todavía la iglesia sigue aquí en la tierra. Así, mi hermano, que seamos nosotros como protagonistas de otros capítulos más del libro de los Hechos, mi hermano. Y vivamos para Dios, en unidad, en genuina unidad, en genuino amor, como decía Pablo, no en un amor fingido, no en una fe fingida, sino en un verdadero y genuino amor entre nosotros, mi hermano. Y eso lo tenemos que tener nosotros bien en claro y bien presente todos los días que Dios nos regale de vida en esta tierra. No desperdiciemos nuestro tiempo, mi hermano. Es lamentable, mi hermano, que muchas veces la iglesia no toma en serio la palabra de Dios. Muchas veces cierto predicador decía que si Dios abriera el techo de una iglesia un domingo y le hablara a la gente, oren, ahí la iglesia orara. Pero ¿por qué si la Biblia nos habla que oremos todos los días? ¿Por qué muchas veces la iglesia no toma atención a esto? Porque muchas veces la iglesia no le está creyendo la palabra de Dios. No vive la palabra de Dios. Y eso a veces nos pasa a nosotros. No estamos, mi hermano, exentos de caer en esos errores. Muchas veces nos llamamos cristianos, pero no le estamos creyendo a la palabra de Dios. Por eso que muchas veces Dios tiene que permitir muchas cosas difíciles en nuestras vidas. Una de las cosas, mi hermano, que el Señor le reprochó a los dos discípulos que estaban en el camino de Maús, cuando el Señor Él apareció a ellos, es porque ellos estaban desanimados. Y Él les pregunta a ellos, ¿por qué están desanimados? No, que nuestro Señor que fue muerto, mi hermano, y dice la Biblia que Él los reprendió por su incredulidad. Y nuestra incredulidad, mi hermano, siempre detendrá las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una iglesia incrédula, un cristiano incrédulo a la palabra de Dios, mi hermano, va a ser un cristiano, mi hermano, que está fundando su vida, su casa en la arena. El Señor Jesús no lo reprendió, mi hermano, porque estaban desanimados. No. Porque, mi hermano, muchas veces el desánimo muchas veces llega a nuestras vidas. O a diario o casualmente, pero muchas veces nos llega el desánimo a diario, mi hermano. Porque quizás no vemos las cosas como la hemos pensado ver. Quizás Dios no me responde a mí como yo quiero que Él me haya respondido. Porque me encapricho en algo y yo quiero que Dios lo haga porque yo lo estoy pidiendo así. Dios no me va a responder nada si no está en su voluntad. Aún yo piense que es la voluntad de Dios, pero si no es la voluntad de Dios, no pierda su tiempo en esperar que Dios le va a responder. Y muchas veces, mi hermano, eso no lo entendemos tampoco. Y viene después desánimo, que Dios no me respondió, que Dios no me dio lo que le estaba pidiendo, que por qué Dios hace eso, mi hermano. Necesitamos, mi hermano, madurar
en el Señor y crecer en el Señor como iglesia y como cristianos. Que lleguemos a alcanzar la madurez que alcanzó Pedro, que alcanzó Pablo, que alcanzó Juan, como cristianos, mi hermano. Como cristianos. Para poder nosotros ver las cosas grandes que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para que nada nos desanime, para que no venga ninguna prueba, mi hermano, a apartarme del amor de Dios. Como decía Pablo, que ni la muerte, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me va a separar del amor de Dios. Estas palabras van a salir de corazones que conocen a Dios, mi hermano. De corazones que han aprendido a conocer a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Esto va a salir de corazones que le han creído a Dios, que están viviendo su palabra y que están, mi hermano, todos los días perseverando por vivir para Dios. La carrera no es fácil. No es fácil, mi hermano. Por eso que el Señor dice que el que persevera hasta el fin, el que aguante, el que resiste hasta el fin, es el que va a ser salvo. Dios nos ayude, mi hermano, y que digamos, como dijo Pablo al final, cuando a punto de ser ya decapitado, he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo más me queda esperar la promesa de Dios en mi vida, que podamos decir, mi hermano, esto en nuestras vidas, al final. Señor, a pesar de la prueba que me ha tocado, he guardado mi fe. A pesar de las tormentas que tú me has permitido pasar en mi vida, no quité mis ojos de ti. Que Dios nos ayude, mi hermano. Necesitamos, mi hermano, crecer. Necesitamos, mi hermano, no podemos vivir un evangelio, mi hermano, cambiante en nuestras vidas, porque el evangelio no es cambiante, pero el evangelio, mi hermano, es poder de Dios. El evangelio no se puede, yo no puedo adaptar mi vida a las circunstancias, tengo que adaptar mi vida a lo que Dios quiere, mi hermano, que esté en mi vida, mi hermano. Mi vida, mi fe en Dios no puedo, mi hermano, ponerla, mi hermano, en el Señor, y saber, mi hermano, que aún estando en el Señor voy a pasar por muchas cosas dolorosas. Este es el engaño del falso evangelio hoy en día, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a bendecir esto, que toma, mi hermano, y no se habla, mi hermano, del precio que hay que pagar en el Señor. Por eso que después, cuando esa persona está escuchando ese tipo de evangelio y después le llega una prueba a su vida, no va, mi hermano, se va a apartar, porque lo que le hablaron es algo diferente a lo que él está viviendo. Y si el evangelio fuese tan fácil, mi hermano, mire, mi hermano, yo creo que todo el mundo le creyera a Dios, lo estuviera viviendo, mi hermano. Jesús dijo, tomemos nuestra cruz. La iglesia primitiva, mi hermano, supo entender esto, mi hermano, y si no lo estamos entendiendo nosotros, mi hermano, estamos perdiendo nuestro tiempo. Así que Dios nos ayude a crecer. Dios nos ayuda a despojarnos de todo peso de pecado en nuestras vidas. Dios nos ayude, mi hermano, a tener nuestros ojos puestos en el Señor, a pesar de todo lo que venga a mi vida, porque Dios siempre será fiel. Siempre, siempre va a ser fiel. Amado Padre, gracias, mi Señor. He hablado conforme has puesto en mi corazón, mi Padre. Señor, ayúdanos, Dios querido. Ayúdanos, Señor, a vivir un verdadero evangelio, Señor amado. Que no seamos cristianos de nombre, sino cristianos de hecho, Señor. Que te amemos sobre todas las cosas, mi Padre. En medio del dolor, de la angustia, de la enfermedad. Que nos mantengamos firmes en ti, Señor. Porque tú siempre vas a permanecer fiel. Oh Dios mío, quebranta nuestro corazón para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Muchas veces no entendemos tantas cosas de ti porque no tenemos un fundamento bien firme en ti, Señor. Permítenos vivir, Dios adorado, y tomar el ejemplo
de la iglesia, Dios mío, primitiva, Señor amado. Que vivamos, Dios mío, en unidad, en amor, llevando tu palabra, mi hermano, mi Dios, donde tú nos pongas. Que no tengamos, mi Señor, acepción de personas, sino que llevemos tu palabra al homosexual, a la lesbiana, al borracho, a quien tú pongas en nuestras vidas, Señor amado. Y que seas tú el que ponga palabra en nuestra boca, Señor. Porque tú nos has mandado a nosotros, Señor, a predicar tu evangelio, no a cambiar a nadie. Ese es tu trabajo, mi Padre. Que cumplamos con lo que tú nos has mandado, que no seamos religiosos, mi Padre amado, que no estemos... que no caigamos, mi hermano, mi Dios, en el error de estar juzgando todo, Señor. Sino que juzguemos todo con justo juicio y conforme a lo que está en tu palabra, Padre. Señor, enséñanos, Dios adorado, a crecer en ti. Así como los discípulos te dijeron a ti, Señor, enséñanos a orar, así también te pedimos nosotros a ti, Señor. Señor, enséñanos a orar conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad, Padre. Trae, Dios mío, un despertar a nuestras vidas. Levanta al caído. Dale fuerza al cansado. Anima, Dios mío, al que está desanimado. Multiplícale la fuerza al débil, Dios adorado. Y sé tú, Dios mío, nuestro sostén, hasta como lo ha sido hasta hoy. Porque yo sé que somos probados de diferentes maneras, Señor. Que mi prueba no es igual a la que tienen mis hermanos ahora. Pero siempre será mi Señor con el mismo propósito, para ser fortalecidos en ti, Señor, y afirmados cada día más en ti, Señor. Haz estremecer nuestros corazones, mi Padre. Señor, llévanos a un verdadero y genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Señor, danos un verdadero avivamiento en nuestros corazones, Señor. Trae un verdadero avivamiento a cada vida, Señor amado. Señor, Elías, Dios mío, se desanimó, mi Señor amado, porque él pensaba que solamente él quedaba, que solamente él era el que estaba buscando tu rostro, que solamente él era el que estaba en esos tiempos, y tú tuviste que consolarlo y decirle que no es el único, que habían 3,000 que no habían doblado sus rodillas todavía, Señor, ante Baal. Yo sé que todavía aquí en este lugar hay muchos que todavía no han doblado sus rodillas ante este mundo, Dios querido. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude. No importando, Dios adorado, lo que sea el precio que hay que pagar, pero si tú estás con nosotros, Señor amado, todo será más fácil, Señor. Nuestra carga siempre será más ligera, Dios querido, si tú estás con nosotros. Mira nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Estamos, mi Señor, creciendo y viviendo en los últimos tiempos, que son un tiempo muy peligroso, Señor amado, donde vemos que la maldad se está multiplicando, donde ahora se le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno, donde nuestros hijos están creciendo, mi Señor, en una generación que no te conoce. Permítenos ser padres responsables, Dios adorado, y pegados a tu palabra para corregir siempre a nuestros hijos. Guarda a nuestros hijos de tanta maldad que hay afuera, Señor. Nuestros matrimonios, nuestra familia. Mira que estamos en un mundo que está a espalda tuya, Señor amado. Pero que tú estás con nosotros, Señor, y que tú nos has mandado a alumbrar en medio de tanta oscuridad. Permítenos llevar la luz de tu evangelio a tantas vidas que están en oscuridad, Señor. Y que tu luz pueda resplandecer en esas vidas, Señor amado, y traer la verdadera liberación y la verdadera salvación que la gente necesita, Padre. Sabemos que no todos van a creer en ti, Señor, y que tú nos dices en tu palabra que muchos nos vienen a ti porque aman más las cosas del mundo que tus cosas, Padre. Y eso es algo que tenemos que también tener muy presente, mi Padre, para que no nos desanimen, Señor amado, estas cosas, que no todos van a escucharte, Señor, no todos van a venir a ti, Señor amado. Pero eso no nos quita, Dios mío adorado, la responsabilidad de llevar tu evangelio. Escuche quien escuche y crea quien crea, mi Señor amado. Esa es la misión que tú nos has dado en esta tierra y muchas veces la estamos olvidando, mi Dios. Tráela a nuestros corazones cada día, que nos has mandado a llevar el evangelio a toda criatura. Y que tu paz, Señor amado, que sobrepasa todo entendimiento, repose en nuestros corazones, mi Dios querido. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga.